Bien, hermanos, tengan ustedes un feliz sábado. Reciban un abrazo virtual y un saludo virtual de acá de su familia en Cristo. En este momento vamos a poder meditar, vamos a poder estudiar una porción más de su palabra, de nuestro Dios. Y para ello les invito a poder orar, para poder abrir su palabra en esta oportunidad. ¿Sí? Les invito a orar. Padre eterno, Señor, en este momento queremos que tú, Señor, a través de aquellas palabras de amor, de verdad, aquellas palabras, Señor, de bondad que solamente podemos encontrar en tu palabra, permite poder estudiarla, Señor, y que la presencia de la persona del Espíritu Santo, Señor, se esté en estos momentos y con el permiso de su persona, Padre, podamos estudiar y meditar, Señor, en una porción de tu palabra, Señor. Ayúdanos, aliéntanos, y permite, Padre eterno, Señor, poder sentir, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en este momento. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, en esta oportunidad vamos a estudiar. Yo sé que muchos de los presentes cuando hemos hecho nuestro año bíblico, nos hemos tocado con este tema muy, pero muy esencial. Yo sé si les digo el nombre de este personaje, yo sé que ustedes se van a recordar las hazañas que hizo, el gran coraje, la gran valentía que pudo ser, ¿no? Que pudo ser con la ayuda de Dios este gran personaje. Y en esta mañana vamos a estudiar de tímido a valiente. Una primera parte, Dios mediante podamos dar una segunda parte de aquí en adelante. Pero nos vamos a enfocar en el libro, lo que nos dice el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Vamos a estudiar acerca de este personaje tan famoso en la Biblia. Y dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Imaginemos el contexto, pongamos a pensar un poquito. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de ¿quién? De Madián. ¿Y quiénes eran Madián? ¿Quién era el pueblo de Madián? ¿De dónde surgió el pueblo de Madián? Se dice que Madián era hijo de Abraham y Cetura, la cual significaba contienda, rencilla, maldito este nombre. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver con todo este escenario llamado a este gran hombre? Porque recordemos que en todo el contexto, en toda la historia de este versículo, vamos a ver la historia de este gran personaje llamado Gedeón, ¿no? Y vemos que dice que el pueblo de Israel, ¿no? Después de haber pasado, ¿no?, el Mar Rojo, después de haber gozado de esa columna de nube, de esa columna de fuego por la noche, después de haber probado el maná, dice que seguía aún todavía en sus pecados, seguía aún todavía en sus andanzas, seguía aún todavía no convencido en poder creer más en su Dios, sino la Biblia registra que el pueblo de Israel seguía haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y es por eso que Dios dice que le entregó por 7 años bajo la esclavitud de este pueblo llamado Madián. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo me sentirías yo? Si prácticamente cuando sembráramos algo y al momento que se viniera la cosecha, vinieran unos forasteros, unos extraños, vinieran una gente en la cual tú y yo no conocemos, y cuando estamos a la punta de la siega, de la cosecha, vienen y queman todos nuestros trigos, vienen y queman todo lo que va a ser nuestra zafra, nuestros alimentos que se van a guardar al granero, vienen y queman todo. ¿Cómo te sentirías tú? Y se dice, y sigue diciendo el texto, dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianistas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Miremos hasta qué punto el pueblo de Israel tuvo que llegar. ¿Por qué? Por la desobediencia. Ellos conocían que servían a un Dios todopoderoso. Pero ¿qué pasó? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el resultado de ver a este pueblo que ante las grandes naciones brilló en su momento, pero en estos momentos se refugiaban como langostas, se escondían como si fueran pueblo pequeño? La Biblia dice que
se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Usted se ha puesto a pensar por qué, hasta qué punto llegó el pueblo de Israel. Porque se dice que ellos en las cuevas, en los lugares altos, ahí ellos se refugiaban, ahí escondían su grano. Porque venía el pueblo de Madián, juntamente se aliaba con los otros pueblos para que venían a saquear, a dejar todo en ruinas al pueblo de Israel. Y vemos que, recuerden que muchos vivieron esto, desde el más pequeño hasta el más grande. Vivir escondido en las montañas, cavernas o lugares fortificados es una señal de mucha inseguridad y mucho temor. ¿Qué se te habrá pasado? Que si te dieran la oportunidad a ti, si tú y yo hubiéramos estado en las consecuencias, en los mismos zapatos de Gedeón en esos momentos. Tú dirías, no, pero yo hubiera afrontado al pueblo de Madián. No, pero ¿para qué tener miedo? Pero la Biblia registra que el pueblo de Dios, el pueblo admirado, el real sacerdocio, el pueblo adquirido por Dios, ese pueblo dice que se refugió en cavernas. Y se dice que dicha situación implicaba problemas de autoestima. ¿Cómo te sientes tú cuando tienes un problema de autoestima en ti? Cuando te embarga el temor, el miedo a perder quizás lo que tú con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, con tantas ganas, has trabajado arduamente para que tú anhelabas la cosecha en ese momento y que venga alguien, una persona desconocida y te quite todo lo que tú con tanto esfuerzo, empeño, con tanto coraje hayas sembrado. ¿Cómo te sentirías tú? Y eso lo que estaba sintiendo el pueblo de Israel. Es por eso que tomaron la decisión de hacerse cavernas, de hacerse grandes, defenderse en montañas, para así estar supuestamente a salvo de todas las chanzas de este pueblo de Madián. ¿Y qué nos sigue diciendo el versículo 3? Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. ¿Cómo te sentirías tú cuando tienes a tu familia? Cuando ves que todo tu esfuerzo va a depender de la zafra, de la cosecha. Darías todo por estar verdaderamente vigilando aquella gran cosecha. Pero la Biblia registra que tanto los madianitas como los amalecitas y los otros pueblos del oriente, dice que se formaban como un solo grupo. Venían, saqueaban, quemaban todas las cosechas del pueblo elegido de Dios. Y vemos hasta qué punto nos va acarreando la desobediencia hacia nuestro Dios. Y en vez de tener el privilegio de servir a un Dios, tenemos ese miedo, ese temor de poder confesar que servimos a un Dios de dioses, a un Dios todopoderoso. ¿Y qué nos sigue diciendo? El versículo 11. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encima que está en su ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En el versículo 11 entra al escenario este gran personaje en la cual en estos momentos estamos estudiando una parte de su vida. Aquel siervo de Dios llamado Gedeón. ¿Qué dice la Biblia? Que dice que él estaba ¿qué? Sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Hasta qué punto había llegado el pueblo de Israel? En vez de poder defender, en vez de poder sacar valentía por su Dios, prácticamente estaban escondiéndose como si fueran langostas. Estaban escondiéndose. Aparentemente Dios le hubiera dado la espalda. Y encontramos en este escenario aquel gran siervo llamado Gedeón, que dice que él empezaba a ayudar a su padre. Y él estaba sacudiendo, ¿en dónde? En el lagar, el trigo. ¿Para qué? Para luego esconderlo. ¿De quién? De los madianitas, de los amalecitas y de todo el pueblo del oriente. Para que no pueda ocurrir una desgracia
con ese trigo tan esperado. Y el desenlace sigue diciendo el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Acá hay dos palabras tan significativas para un ser humano. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué privilegio tuvo este gran personaje, así como nosotros, pecador, de carne y hueso, llamado Gedeón? Y que tuvo el privilegio de conversar con un ángel. Y el ángel le dice, ¿qué le dijo en el versículo 2? Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente y esforzado. Qué gran privilegio que tuvo este gran personaje. ¿Cómo te sientes tú cuando una persona te dice que tú eres amable, que tú eres esforzado por tu familia, que tú das todo ese coraje, esa entrega por hacer las cosas bien? ¿Cómo te sientes tú? La Biblia registra que el ángel se le acercó a Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar, y que le dice: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y el versículo 13 sigue diciendo: entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Te hace esa gran pregunta, ese gran desafío. ¿Y dónde están todas nuestras maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Yo no sé cuántas veces tú y yo, en las etapas de la vida en la cual hemos vivido hasta este año 2020, hemos tenido esa misma actitud que Gedeón, como humanamente le reclamó al ángel. ¿Y dónde está ese Dios de las maravillas? ¿Y dónde está ese Dios que nos hablaron nuestros padres? ¿Y dónde está ese Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Dónde está Dios que pudo divisar ese mar rojo para que el pueblo de Israel pasara en ese seco? ¿Dónde está ese Dios? Porque en estos momentos el pueblo de Madián nos oprime. Porque en estos momentos, en vez de salir a enfrentar todo esto, estamos escondiendo como si fuéramos langostas, como si fuéramos otra especie humana. ¿Y dónde está ese Dios? Y tú me vienes a mí a decir: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Acaso Dios no nos ha abandonado? Yo no sé cuál es el episodio en estos momentos, hasta el día de hoy, tú y yo hemos llegado hasta este punto de poder reclamarle a Dios. En aparentemente las circunstancias pensamos que Dios nos ha dado la espalda. Quizás hemos sido tocados por esta pandemia. Quizás hemos sido bofeteados, blasfemados. Quizás hemos sido azotados por tantas tentaciones que hay en este mundo. Yo no sé cómo está tu vida, mi vida espiritual hasta la actualidad. Pero lo que sí te vengo a decir en esta mañana, que a veces como seres humanos reaccionamos siempre para reclamar a Dios, siempre para exigirle a Dios, siempre para sacarle en cara a Dios. Y a veces no nos damos cuenta que somos nosotros los que primero nos soltamos de la mano de Dios. Somos nosotros quienes a veces queremos implementar nuestra voluntad y hacemos caso omiso a lo que Dios dice a través de su palabra, como lo fue en este momento Gedeón. Tanto era el miedo que Gedeón no se percataba que dialogaba con un ángel. ¿Cuántas veces hemos hablado con un ángel y ni cuentas no hemos dado? ¿Qué privilegio tuvo este gran hombre para estar frente a un ángel? ¡Qué gran privilegio! Yo no sé cuántas oportunidades Dios ha puesto en tu vida, en mi vida, en todo el trayecto de esta vida espiritual. Dios quizás nos ha dado la oportunidad de poder poner personas privilegiadas a nuestro alrededor, y tú y yo no le hemos sacado provecho. Y en vez de poder aprovechar los consejos, en vez de poder asimilar las cosas buenas, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a reprochar todo lo malo. Empezamos a ver nuestra situación en medio de la crisis, en medio de toda esta pandemia. Tiramos todo por la borda, por la ventana. Y no vemos que es un Dios maravilloso, que es un Dios amoroso, que nos permitió poder estar en estas circunstancias, para que el miedo, el temor
embarga nuestro ser, pueda ser fortalecido a través de estas pruebas. El ángel le dijo que el Señor estaba con él, aunque para Gedeón la sensación era diferente. Es decir, se sentía que había sido abandonado. Y te hago esta pregunta: ¿cuántas veces tú y yo nos hemos sentido aparentemente abandonados? Por las circunstancias hemos sido aplastados por las turbulentas olas de tentación en este mundo. Dios no miente, y lo que le dijo a Gedeón de valiente y guerrero era cierto, aunque para él no era creíble, porque Dios te dice algo que él no miente. Algo importante frente a la opresión: hubo un grupo del pueblo que clamó a Dios para que aparezca un líder, un libertador. Ese fue Gedeón. Tienes que saber que hay alguien que ora por ti. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo se ve usted? ¿Y cómo cree que Dios lo ve a usted? Aparentemente pensamos que ya todo está perdido. Aparentemente pensamos que por las circunstancias, así como para este Gedeón, dice que muchas personas oraban, clamaban, así como oraba el pueblo de Israel por salir de Egipto. Apareció un Moisés en el camino del pueblo de Israel. En estos momentos apareció un Gedeón, un joven lleno de miedo, de temores. Pero aparentemente cuando nos ponemos en la mano de Dios, es Dios quien nos transforma nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas en adelante. Aparentemente tú y yo conocemos el desenlace de esta historia, que Gedeón no se valió de muchos miles de soldados para poder derrotar al pueblo de Madián. Y la pregunta para ti es, mi apreciado hermano, y es una gran promesa que el Señor te hace a ti y a mí en esta oportunidad. En Jueces capítulo 6, versículo 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Esa es la gran promesa que el Señor tiene para ti y para mí. Que el Señor va a estar con nosotros en las buenas y en las malas, en la felicidad, en la tristeza, en el llanto, en la alegría. Es Dios quien siempre va a estar con cada uno de nosotros. Estamos pasando momentos de tribulación, momentos de enfermedad, pero eso no quiere decir que tu corazón, que mi corazón, que tu fe, que mi fe se pueda doblegar. Permitamos que nuestros miedos, que nuestros temores podamos volcar en oración, de buscar más a Dios, de clamar más a Dios. Dios permite que estos acontecimientos pasen por tu vida y por mi vida, porque peores cosas vendrán. Pero solamente quiero decirte que el Señor, no importa en la circunstancia en la que te encuentres, cuando Dios te elige con un propósito. ¿Te has preguntado qué propósito le podremos sacar a esta pandemia en tu vida y en mi vida espiritual? ¿Por qué verlo todo de un cielo gris, todo oscuro? Déjame decirte, así como Dios le dijo a Gedeón: no te desampares, yo estaré contigo y tú derrotarás como un solo hombre a Madián. Esa promesa también es para ti y para mí en la actualidad. No permitamos el temor te paraliza y no te permite ver lo que Dios está haciendo por ti. No importa de qué lugar vengas, no importa si eres el último hermano, Dios te prometió permanecer fiel contigo y lo ha cumplido. No abandones el pacto que un día Dios hizo contigo y tú hiciste con Dios. Solamente te pido que tú y yo seamos fieles en todas las pruebas que Dios ha puesto en nuestras vidas.
Quizás estés solo en estos momentos en tu casa. Quizás aparentemente te sientas desamparado. Quizás has sufrido mucho a lo largo de esta pandemia. Quizás has clamado al cielo y no has encontrado respuesta alguna. Hubiera sido fácil para Gedeón poder desechar todo y solamente enfocarse en poder reclamar. Pero solamente te pido que nuestra confianza no esté puesta basada en un hombre, que nuestra confianza esté basada en un Todopoderoso. Dios cumplirá su promesa contigo, así como lo hizo con Moisés, con Gedeón, con Daniel. Porque tú y yo no renovamos nuestro compromiso. Y que nuestros temores que podamos temer hasta el día de hoy, la podamos volcar en oración. Y que nuestra confianza pueda surgir con una estrecha comunión con nuestro amado Dios. Salgamos, gritemos al mundo, digamos a los problemas, a las tempestades, que tenemos a un Dios todopoderoso, el Dios de Moisés, el Dios de Gedeón. Porque te quiero decir en esta oportunidad que tú y yo servimos a un Dios de lo imposible, a un Dios todopoderoso, y que es el mismo Dios que quiere hacer grandes cosas por ti, por mí, por tu familia, por mi familia y por cada uno de tus seres queridos. Que sea el deseo de cada uno de nosotros estar siempre tomados de la mano de Dios y de este libro que es la regla del amor. Que el Señor nos bendiga y que nos motivemos cada uno de los presentes a que vamos a salir fuertes, vamos a surgir de toda esta pandemia. Pero de esto debemos sacar una lección aplicativa para nuestras vidas. Que Dios va a estar siempre al mando de su pueblo y de cada una de sus necesidades. Que el Señor nos bendiga a cada uno de los presentes.